Esta es la historia real de el oscuro pasado de mi bisabuela, contada en primera persona. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí siempre me fascinó saber sobre mis antepasados. Les cuento un poco sobre mi familia. Yo me llamo Javier. Hoy tengo 40 años, pero esta historia empieza cuando tenía 10. Yo nací en la casa donde se crió mi papá. A su vez, era la misma casa donde nació la madre de mi papá, mi abuela Soledad. Y como si fuera poco, fue la casa que construyeron mis bisabuelos cuando vinieron de Italia, allá por el 1900. La casa está en Mataderos, en el límite con Liniers. Aún hoy sigue en pie, con algunas reformas. Yo quiero describirles la casa como la recuerdo. Techos altísimos, pisos de madera, paredes anchas y muchas persianas. En las paredes del living comedor, muchos cuadros y muchas fotos. Fotos ovaladas en blanco y negro con las caras, algunas incluso estaban pintadas, de mis antepasados. Yo no llegué a conocer a mis abuelos porque murieron en un accidente de tránsito un año antes de que mis padres me gestaran. Sin embargo, sí escuché muchas historias sobre ellos, Alberto y Soledad. Pero también recuerdo muchas historias que se contaban sobre mi bisabuela, la bruja. Mi bisabuela, la madre de mi abuela Soledad, se llamaba Clementina. Le decían la bruja. Mis tíos y mis viejos siempre contaban que en esa casa donde vivíamos, mi bisabuela había hecho trabajos de brujería y que incluso había arrojado sobre sus descendientes una maldición. ¡No estoy muerta! No nacerían más mujeres en la familia. Y creer o reventar, eso había pasado. Ninguno de mis tíos tuvo hijas mujeres. Mis papás tampoco. Yo era hijo único y con el tiempo me enteraría que mis viejos habían perdido 2 embarazos antes de gestarme. Eran 2 mujeres que no llegaron a término. ¿Qué hacía mi bisabuela en esa casa? Recuerdo perfectamente que cada vez que yo preguntaba, mis padres se negaban a hablar. Tampoco querían hablar de mis bisabuelos, de Alberto y Soledad. Sin embargo, una noche sonó el teléfono en casa. Atendí, algo que tenía prohibido, pero desobedecí. Y del otro lado de la línea, una voz me dijo: No creas todo lo que te dicen. Y cortó. Nunca conté esto, pero hasta hoy recuerdo el tono de la voz. Una voz anciana, rasposa, imperativa. Varias noches antes de dormir, sentía ruidos en el techo de mi habitación, como si arrojaran bolitas. O incluso pude ver en el reflejo del televisor como una silueta vestida con un camisón negro volaba por encima de mi cama mientras yo estaba acostado. También me pasó una noche que me estaba terminando de duchar y empecé a sentir una voz que salía desde la rejilla del baño. Una voz que decía: Ayúdenme, me quieren matar. ¿Por qué mi bisabuela era tan diabólica? ¿Por qué había echado esa maldición? ¿Qué tenía contra las mujeres? Preguntas que aún no tenían respuesta. Otra madrugada me desperté sobresaltado. Caminé hasta la habitación de mis papás y cuando abrí la puerta vi algo espeluznante. Alrededor de su cama, 3 personas, un hombre y una mujer de espaldas, que le apuntaban con una escopeta a una anciana. De pronto, le volaron la cabeza de un tiro. Les aseguro que se escuchó el disparo, el sonido. Mis padres se despertaron y las figuras desaparecieron. Los años pasaron y ya para mis 15 años habían ocurrido varios sucesos paranormales en esa casa. Muchas de las fotos que colgaban del living se habían oscurecido producto de la humedad y habían deformado tanto los rostros que tuvimos que sacarlas porque daban miedo. Las más deterioradas eran las fotos de mis abuelos, Soledad y Alberto. Por algún extraño motivo no había fotos de mi bisabuela.
Todos en la familia decían que era para preservarnos de su maldad. Pero cuando cumplí 20 años, algo pasó. Estaba meditando en mi habitación, sentado sobre la cama, cuando tuve una experiencia que jamás olvidaré. Tenía los ojos cerrados. Sin embargo, sentí que alguien se acercaba a mí. Sentí la sombra por delante de mis ojos y el calor corporal de otro cuerpo acercándose. Los pelos de los brazos se me erizaron. De pronto, una voz me dijo: no tengas miedo, no te voy a hacer daño. Le mintieron a todos. Soy Clementina. No fui una bruja, pero tampoco soy tu bisabuela. Tengo que contarte un secreto. ¡Estoy muerta! Y me contó algo que cambiaría para siempre mi vida. Esa entidad, que aún hoy mora en la casa, me dijo que Soledad no era su hija, que ella no era fértil y que nunca había tenido hijos. Soledad y Alberto eran un matrimonio que le usurpó la casa, que le falsificaron su firma y los papeles y que luego la asesinaron de un escopetazo. Soledad y Alberto, mis abuelos, inventaron su historia familiar y construyeron su descendencia con mentiras. Y algo más, la que practicaba brujería era mi abuela, Soledad. Por las noches sacrificaba animales y los enterraba en el jardín para hacer daño y manipular a las personas. Efectivamente, mis abuelos murieron, pero no en un accidente de tránsito. Mis padres me revelaron la verdad cuando les conté esto. Soledad asesinó a Alberto con un cuchillo de carnicero y lo enterró en el jardín del fondo. A la familia le había dicho que mi abuelo la había abandonado y se había ido a Europa. Todo se descubrió un año después. Mi abuela Soledad murió en 1998 en un geriátrico. Mi papá la iba a visitar todos los días después de trabajar. El cuerpo de mi abuelo efectivamente estaba enterrado en el jardín. La policía lo descubrió. Todo pasó un año antes de que yo fuera gestado. Ahora me contaron la verdadera historia. Una historia de muerte, brujería y mentiras. Mi papá falleció hace 2 años de un ataque al corazón. Mi mamá hoy vive conmigo y fue ella quien me alentó a contarles esta historia, porque tal vez en tu propia historia hay mentiras como estas que cambian los roles. Los malos eran los buenos y los buenos eran los malos. Como mi abuela Soledad, que nunca fue una víctima, sino una victimaria. Esta historia la cuento en memoria de la señora Clementina, una buena mujer a la que le robaron su casa, sus sueños, su identidad y su vida. Voy a hacer daño. Le mintieron a todos. Soy Clementina. No fui una bruja, pero tampoco soy